El charro negro. Soy Luis, y lo que estoy a punto de contarles me persigue cada noche. Era escéptico por naturaleza, no creía en cuentos de fantasmas ni leyendas antiguas, pero una serie de eventos me demostraron que hay cosas en este mundo que desafían la lógica y la razón. Todo comenzó una tarde calurosa de verano, cuando mi trabajo me llevó a una pequeña comunidad rural en el corazón de México. La gente allí era amable, pero se percibía un aire de secretismo que me intrigaba. Me hospedé en una modesta posada regentada por don Manuel, un hombre de avanzada edad que me recibía con una mirada que denotaba experiencia y sabiduría. Durante mi estancia, comencé a escuchar rumores sobre una antigua leyenda, la del charro negro. Los lugareños hablaban en susurros sobre un jinete vestido de negro que aparecía en los caminos solitarios, ofreciendo riquezas a cambio del alma de quienes se cruzaban con él. Me reí de estas historias, creyendo que no eran más que supersticiones rurales para asustar a los niños. Una noche, después de una jornada agotadora, decidí dar un paseo para despejar la mente. El sol ya se había ocultado, y la oscuridad envolvía el paisaje con un manto casi tangible. Caminé sin rumbo fijo, disfrutando de la tranquilidad, hasta que me encontré en un camino que no reconocía. La noche era silenciosa, con apenas el murmullo del viento entre los árboles como compañía. De repente, escuché el sonido de cascos de caballo acercándose. Me detuve y miré a mi alrededor, tratando de ubicar la fuente del ruido. Desde la penumbra emergió una figura imponente, un hombre montado en un caballo negro como la noche, vestido con un elegante traje de charro. Un sombrero ancho cubría su rostro y una capa oscura ondeaba a su espalda. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar las historias que había escuchado. Sin embargo, me armé de valor y me quedé inmóvil, esperando que pasara de largo. El jinete se detuvo frente a mí y pude sentir una presencia opresiva que me dificultaba respirar. Su caballo resoplaba y los ojos del animal brillaban con una luz inquietante. El charro negro no dijo una palabra, pero en su silencio había una demanda implícita, una invitación a aceptar algo que no comprendía del todo. Sentí un impulso irracional de aceptar cualquier oferta que pudiera hacerme, como si una fuerza invisible tratara de seducirme. Pero algo en mi interior, tal vez el instinto de supervivencia, me hizo retroceder un paso. El jinete me miró con ojos que brillaban en la oscuridad y un sentimiento de profundo terror se apoderó de mí. Antes de que pudiera reaccionar, el charro negro giró su caballo y desapareció en la noche, dejándome con el corazón latiendo desbocado y la mente inundada de preguntas. Regresé a la posada con prisa y al entrar, don Manuel notó mi estado alterado. Sin mediar palabra, me ofreció una copa de mezcal y me instó a sentarme. Su mirada seria me indicó que sabía lo que había sucedido. Me contó la historia del charro negro con más detalle, revelando que él también había tenido un encuentro similar en su juventud, pero había logrado resistir la tentación. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del charro negro y su caballo se repetían una y otra vez en mi mente. Al día siguiente, mi curiosidad me llevó a investigar más sobre la leyenda. Hablé con los ancianos del lugar, quienes me narraron relatos escalofriantes de personas que habían aceptado las riquezas ofrecidas por el jinete solo para perder sus almas y desaparecer sin dejar rastro. Los días siguientes fueron una mezcla de temor y fascinación. No podía dejar de pensar en el charro negro y en lo que realmente buscaba. Unos días después, mientras exploraba una antigua hacienda abandonada, encontré un diario viejo y polvoriento. Pertenecía a un hombre llamado Juan, quien había vivido en el pueblo hacía más de un siglo. El diario relataba la vida de Juan, un hombre ambicioso que había deseado riquezas y poder. Una noche, se encontró con el charro negro, quien le ofreció todo lo que deseaba a cambio de su lealtad eterna. Desesperado y cegado por la avaricia, Juan aceptó el trato. Los días siguientes fueron un torbellino de lujos y excesos, pero pronto, la oscuridad empezó a consumir su alma. Juan describía cómo, cada noche, sentía que una parte de él se desvanecía. Sus sueños se llenaron de pesadillas y comenzó a escuchar voces que lo atormentaban. Al final del diario, Juan escribió sobre su arrepentimiento y su intento fallido de romper el pacto.
Desapareció sin dejar rastro, y su hacienda quedó en ruinas, un testimonio de su trágico destino. El relato de Juan me dejó perturbado. Me di cuenta de que el charro negro no era solo una leyenda, sino una entidad real que se alimentaba de la desesperación y la codicia humana. Mi encuentro con él no había sido una coincidencia, sino un recordatorio de que esas fuerzas oscuras aún existían, esperando el momento oportuno para reclamar nuevas víctimas. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché de nuevo los cascos del caballo. Esta vez, la sensación de opresión era más fuerte y supe que el charro negro había regresado. Decidí enfrentar mi miedo y salí al encuentro del jinete. El camino estaba envuelto en sombras y la figura del charro negro se perfilaba contra la tenue luz de la luna. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de un abismo. El Yenit me observó en silencio y esta vez pude ver sus ojos, pozos negros llenos de promesas y amenazas. En un acto de valentía o desesperación, le pregunté qué quería de mí. Su respuesta no fue verbal, pero una oleada de pensamientos y emociones inundó mi mente. El charro negro buscaba almas perdidas, aquellos que habían perdido el rumbo y estaban dispuestos a vender su esencia a cambio de un momento de gloria efímera. Sentí una presión inmensa, una fuerza que intentaba doblegar mi voluntad. Pero recordé las palabras de don Manuel y el diario de Juan. Con todas mis fuerzas, rechacé la tentación y di un paso atrás. El jinete pareció sorprendido, y en sus ojos brilló una chispa de ira antes de desaparecer en la noche. Regresé a la posada, agotado pero determinado a poner fin a la maldición del charro negro. Con la ayuda de don Manuel y los ancianos del pueblo, organizamos un ritual para sellar el camino que el jinete utilizaba para llegar a nuestra realidad. Utilizamos antiguos símbolos y cánticos, invocando a las fuerzas protectoras para que nos ayudaran en nuestra tarea. Esa noche, el aire estaba cargado de energía. Mientras realizábamos el ritual, el viento comenzó a soplar con fuerza y las sombras parecieron cobrar vida. Sentimos la presencia del charro negro, enfurecido por nuestro intento de detenerlo. Pero no nos detuvimos. Con cada palabra, con cada gesto, la barrera entre nuestro mundo y el suyo se fortalecía. De repente, el sonido de los cascos retumbó con fuerza y el charro negro apareció, su figura envuelta en llamas oscuras. Luchamos contra el miedo y continuamos el ritual, hasta que una luz cegadora envolvió al jinete, quien lanzó un grito desgarrador antes de desvanecerse. El silencio que siguió fue profundo y liberador. Sabíamos que habíamos logrado sellar el paso, aunque tal vez no de forma permanente. El charro negro era una fuerza antigua y poderosa, y su regreso algún día era inevitable. Pero por ahora, habíamos ganado tiempo y paz para nuestro pueblo. Dejé el pueblo poco después, con la experiencia grabada en mi mente y una nueva comprensión de las leyendas y los misterios del mundo. Sabía que, donde quiera que fuera, el recuerdo del charro negro y la batalla que libramos me seguiría. Y cada vez que la noche es especialmente oscura y el viento sopla con fuerza, no puedo evitar escuchar el eco de los cascos, recordándome que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que debemos enfrentar nuestros miedos para proteger lo que amamos. La Llorona. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarles no es fácil para mí. Cada vez que lo revivo, siento el mismo terror y desamparo que experimenté aquella noche. Era una historia que había escuchado desde niño, una advertencia que resonaba en cada rincón de mi mente, pero nunca imaginé que podría ser testigo de algo tan real, tan palpable y aterrador. Todo comenzó hace unos años, cuando mi trabajo me llevó a un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Era un lugar pintoresco, lleno de tradición y misterio, con calles empedradas y casas antiguas que parecían congeladas en el tiempo. Me hospedé en una vieja posada regentada por una amable anciana llamada Doña Teresa, quien me recibió con la calidez propia de los pueblos pequeños. La primera noche en el pueblo, después de una larga jornada de trabajo, decidí dar un paseo para despejar la mente. Caminé por las calles silenciosas, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad que se respiraba. Sin embargo,
Conforme avanzaba la noche, el ambiente comenzó a cambiar. Una niebla espesa empezó a cubrir las calles y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Mientras regresaba a la posada, escuché un sonido que me heló la sangre, un llanto suave y desgarrador que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve, tratando de localizar el origen de ese lamento, pero la niebla hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Aceleré el paso, con la esperanza de llegar pronto a la seguridad de mi habitación. Esa noche, el sueño fue esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, el llanto resonaba en mi mente, mezclándose con las historias de la Llorona que mi abuela solía contarme cuando era niño. La Llorona, la mujer que había perdido a sus hijos y vagaba por las noches buscando vengarse de su destino trágico, su leyenda parecía cobrar vida en cada rincón de ese pueblo. Al día siguiente, mencioné el llanto a doña Teresa. Ella me miró con preocupación y me aconsejó no salir por la noche. «Es mejor que no busques problemas, hijo», me dijo. Pero mi curiosidad pudo más que la prudencia, y esa noche, después de una cena temprana, decidí explorar los alrededores del pueblo en busca de respuestas. Me dirigí hacia el río, un lugar que según las historias era frecuentado por la Llorona. Caminé a lo largo de la orilla, tratando de ignorar el miedo que crecía en mi interior. El agua corría tranquilamente, pero el ambiente era opresivo, como si algo invisible me observara desde la oscuridad. De pronto, el llanto comenzó de nuevo, esta vez más cercano y claro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una urgencia inexplicable por encontrar a la fuente de aquel sonido. Avancé a través de la niebla, siguiendo el lamento que parecía guiarme. Mis pasos me llevaron hasta un claro donde el río se ensanchaba y formaba una pequeña laguna. Allí, en la orilla, vi una figura femenina vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. El llanto era más fuerte, más doloroso. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba lentamente, sin poder apartar la vista de aquella aparición. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura alzó la cabeza y me miró. Sus ojos, vacíos y llenos de tristeza, se clavaron en los míos. El tiempo pareció detenerse y una sensación de desolación absoluta me envolvió. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. En ese momento, la figura extendió su mano hacia mí y pronunció, con una voz que resonó en mi mente, «¿Dónde están mis hijos?». El terror me paralizó. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó más y pude ver el rastro de lágrimas en su rostro pálido. El llanto se convirtió en un grito desesperado que resonó en mis oídos y me hizo caer de rodillas. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. El silencio era ensordecedor y la niebla comenzaba a disiparse. Sentí una mezcla de alivio y confusión mientras me levantaba y me dirigía de regreso a la posada. Doña Teresa me esperaba en la puerta, su rostro reflejaba preocupación y algo más, una comprensión profunda de lo que había sucedido. No hablamos de lo ocurrido, pero su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado junto a la ventana, vigilando la oscuridad y escuchando los ecos del llanto en mi mente. Durante los días siguientes, intenté concentrarme en mi trabajo, pero la experiencia me había dejado marcado. El llanto de la Llorona y su rostro desolado se habían grabado en mi memoria. Decidí investigar más sobre la leyenda, con la esperanza de encontrar alguna explicación que me ayudara a comprender lo que había visto. Los ancianos del pueblo fueron mi principal fuente de información. Me contaron historias de la Llorona, de cómo su espíritu vagaba buscando a sus hijos perdidos y de cómo su presencia había sido sentida por generaciones. Me hablaron de antiguos rituales y de cómo la gente solía dejar ofrendas en los ríos para apaciguar su alma. Una noche, mientras revisaba mis notas en la posada, escuché el llanto de nuevo, esta vez más fuerte y cercano. Sabía que no podía ignorarlo. Tomé una linterna y salí al encuentro de la oscuridad. El camino hacia el río estaba envuelto en sombras y cada paso que daba aumentaba mi ansiedad. Cuando llegué a la laguna, vi la figura de la Llorona de nuevo. Esta vez, su llanto era más intenso, más desesperado. Me acerqué con cautela,
decidido a enfrentarla y a encontrar alguna forma de ayudarla. Ella me miró, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y esperanza. Extendió su mano una vez más, y yo, con el corazón latiendo desbocado, la tomé. En ese momento, una visión me golpeó con fuerza. Vi a la Llorona en vida, una mujer hermosa y feliz con sus hijos, hasta que la tragedia los arrebató de su lado. Vi su desesperación y su caída en la locura, su grito final antes de sumergirse en el río, buscando a sus hijos en las profundidades. Desperté en la orilla del río, con la figura de la Llorona desvaneciéndose en el aire. Sentí una profunda tristeza por ella y comprendí que su espíritu estaba atrapado en un ciclo interminable de dolor. Decidí que debía hacer algo para ayudarla a encontrar la paz. Regresé al pueblo y hablé con doña Teresa sobre mi experiencia. Ella me sugirió que realizáramos un ritual de despedida, algo que pudiera liberar el alma de la Llorona de su tormento. Juntos, preparamos una ofrenda con flores, velas y comida, y nos dirigimos al río al caer la noche. Doña Teresa entonó cánticos antiguos, invocando a los espíritus y pidiendo por la liberación de la Llorona. Colocamos la ofrenda en la orilla y encendimos las velas, sus llamas parpadeando en la oscuridad. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez había una nota de resignación en él. La figura apareció una vez más, pero su semblante había cambiado. En lugar de desesperación, había una calma triste en sus ojos. Se acercó a la ofrenda y, al tocarla, una luz suave la envolvió. Me miró por última vez y asintió, como agradeciendo nuestra ayuda. Luego, se desvaneció en el aire y el llanto cesó. El silencio que siguió fue abrumador, pero había una paz en el que no había sentido antes. Doña Teresa y yo regresamos a la posada, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Desde esa noche, el llanto no se escuchó más en el pueblo. Mi tiempo en ese lugar llegó a su fin y regresé a la ciudad con una nueva perspectiva sobre las leyendas y los espíritus. Lo que había experimentado me cambió para siempre, y aunque el terror de esa noche me acompañará por el resto de mis días, también me dejó con una lección importante. A veces, las historias que creemos conocer encierran verdades profundas y misteriosas que esperan ser descubiertas. Cada vez que escucho el sonido del agua corriente, recuerdo a la Llorona y su trágica historia. Rezo para que su alma finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. Y cuando la noche es especialmente silenciosa, puedo casi escuchar un eco lejano de su llanto, una memoria persistente de un alma en pena que finalmente pudo descansar. La sombra de Xochimilco. Mi nombre es Juan, y hasta hace unos meses creía que las leyendas eran solo historias para asustar a los niños. Pero lo que viví en Xochimilco cambió mi vida para siempre y me dejó con una cicatriz que jamás sanará. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, Rodrigo, me invitó a pasar un fin de semana en la casa de su abuelo en Xochimilco. La casa era una vieja construcción colonial rodeada por los famosos canales, un lugar tan pintoresco como inquietante. Rodrigo me había hablado de las leyendas locales, de la Llorona y de otras historias que circulaban entre los habitantes, pero siempre las había tomado como simples cuentos. Llegamos un viernes por la tarde. El abuelo de Rodrigo, don Pedro, nos recibió con una sonrisa y nos mostró la casa. Era un lugar lleno de historia, con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro adornando las paredes. Esa primera noche, después de una cena abundante y varias copas de mezcal, nos sentamos en el jardín a escuchar las historias de don Pedro. Nos habló de la Llorona, la mujer que vaga por los canales llorando por sus hijos perdidos. Nos contó sobre los charros negros, espíritus de antiguos hacendados que atormentan a quienes se cruzan en su camino. Pero fue la historia de la isla de las muñecas la que me dejó una inquietud persistente. Según don Pedro, había una isla en los canales donde un hombre llamado Julián Santana había colgado muñecas para ahuyentar el espíritu de una niña que había encontrado ahogada. Esa noche, cuando finalmente me fui a la cama, no pude evitar sentirme observado. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ventanas y puertas. Intenté dormir, pero los ruidos y las sombras parecían cobrar vida. A medianoche,
desperté sobresaltado por un grito lejano que resonaba en el aire. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Al día siguiente, Rodrigo sugirió que exploráramos los canales. Alquilamos una trajinera y nos dirigimos hacia la isla de las muñecas. A medida que nos adentrábamos en los canales, el paisaje se volvía más denso y opresivo. Las muñecas colgaban de los árboles, sus cuerpos sucios y desgastados, con ojos vacíos que parecían seguirnos. El silencio era sepulcral, roto solo por el ocasional chapoteo del agua y el crujido de las ramas. Nos acercamos a la isla y desembarcamos con cautela. Rodrigo, siempre curioso y aventurero, sugirió explorar el lugar. Caminamos entre las muñecas, sintiendo que cada una de ellas nos observaba. Fue entonces cuando vimos una pequeña cabaña en el centro de la isla. Rodrigo quiso entrar, pero algo me decía que no debíamos hacerlo. Dentro de la cabaña, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Había más muñecas colgadas por doquier y en el centro de la habitación un altar improvisado con velas y ofrendas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rodrigo encontró un viejo diario y comenzó a leer en voz alta. Era el diario de Julián Santana y describía su lucha contra el espíritu de la niña, cómo había colgado cada muñeca para apaciguarla. De repente, el aire se volvió helado y las velas se apagaron. Escuchamos un susurro, como el llanto de una niña. Miré a Rodrigo y vi en su rostro el mismo miedo que yo sentía. Decidimos salir de la cabaña, pero la puerta se cerró de golpe, dejándonos atrapados en la oscuridad. Intentamos abrir la puerta, pero parecía atascada. Los susurros se hicieron más fuertes y las muñecas parecían moverse en las sombras. De pronto, una de las muñecas cayó al suelo y el llanto se transformó en un grito agudo y penetrante. Sentí que algo me tocaba el hombro y al girarme, vi una figura borrosa, una niña con el cabello mojado y los ojos llenos de desesperación. Finalmente, logramos abrir la puerta y salimos corriendo hacia la trajinera. Mientras remábamos frenéticamente para alejarnos de la isla, miré hacia atrás y vi la figura de la niña en el borde del agua, observándonos con una mirada que jamás olvidaré. Regresamos a la casa del abuelo de Rodrigo, pero no hablamos de lo sucedido. Ambos sabíamos que habíamos visto algo más allá de nuestra comprensión. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña, sentía su presencia a mi alrededor. El domingo, don Pedro nos llevó a una fiesta local para distraernos. Los colores, la música y la alegría de la gente contrastaban con el terror que había experimentado la noche anterior. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de la niña y las muñecas. Esa noche, cuando regresamos a la casa, algo estaba mal. Las luces parpadeaban y la casa estaba en un silencio antinatural. Don Pedro fue a investigar y regresó pálido, diciendo que alguien había estado en su habitación y había movido cosas. Decidimos quedarnos juntos en el salón, pero el ambiente era tenso y cargado de miedo. A medianoche, escuchamos pasos en el piso de arriba. Tomamos linternas y subimos, preparados para enfrentar lo que fuera. Cuando llegamos al pasillo, vimos una sombra moverse rápidamente hacia una de las habitaciones. La seguimos y encontramos la puerta entreabierta. Dentro, todo estaba revuelto, y en el centro de la habitación, una muñeca colgada del techo, balanceándose suavemente. Rodrigo, decidido a enfrentar sus miedos, tomó la muñeca y la arrojó por la ventana. En ese momento, las luces se apagaron y escuchamos un grito desgarrador. Sentí un frío intenso y vi una figura oscura acercarse. Rodrigo cayó al suelo, inconsciente, y yo fui arrastrado hacia la oscuridad por una fuerza invisible. Desperté al amanecer, solo en la habitación. Rodrigo y don Pedro habían desaparecido. Salí corriendo de la casa y busqué ayuda, pero nadie me creyó. La policía no encontró rastro de mis amigos, y las autoridades declararon que habían desaparecido misteriosamente. Regresé a la ciudad, pero no pude dejar atrás el terror. Las noches eran un tormento, plagadas de pesadillas y visiones de la niña y las muñecas. Busqué ayuda en la medicina y en la religión, pero nada podía borrar lo que había visto.
Finalmente, decidí regresar a Xochimilco con la esperanza de encontrar respuestas. Volví a la casa de don Pedro, ahora vacía y abandonada. Navegué por los canales hasta la isla de las muñecas, decidido a enfrentar a los fantasmas que me atormentaban. Cuando llegué a la isla, todo estaba como lo recordaba, las muñecas colgando de los árboles, la cabaña en el centro. Entré en la cabaña y vi el diario de Julián Santana. Lo abrí y leí las últimas páginas. Describían cómo había intentado apaciguar al espíritu de la niña, pero nada había funcionado. Las últimas palabras eran una súplica de perdón y una advertencia para quien encontrara el diario. Sentí una presencia a mi alrededor y supe que la niña estaba allí. Cerré los ojos y hablé en voz alta, pidiendo perdón por lo que había sucedido, ofreciendo mi ayuda para encontrar la paz. Cuando abrí los ojos, la figura de la niña estaba frente a mí. Sus ojos, llenos de tristeza, me miraron por un momento antes de desvanecerse en el aire. Salí de la cabaña con una sensación de alivio, pero también de pérdida. Sabía que había hecho todo lo posible, pero los espíritus de Xochimilco seguirían allí, vigilando, esperando. Desde entonces, vivo con el peso de esa experiencia. He tratado de seguir adelante, pero las sombras de Xochimilco nunca me dejarán. Las leyendas son más que simples historias, son ecos del pasado, manifestaciones de tragedias y sufrimientos que nunca encontrarán descanso. Si alguna vez visitas Xochimilco, recuerda mis palabras. Respeta las leyendas y ten cuidado con lo que buscas. Porque a veces, lo que encuentras puede ser más aterrador de lo que jamás imaginaste. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.